Cuando Xifeng estaba a punto de entrar en el jardín de hierbas y atraer a más monstruos, cada una de las ratas Silvermon en el jardín comenzó a temblar. Poco después de que estas ratas Silvermon comenzaran a temblarse, el maná en el jardín de hierbas fue llevado a un solo punto. Inmediatamente, Xifeng recurrió al epicentro de este fenómeno. Una evolución. La mandíbula de Xifeng cayó asombrado. Una rata Silvermon, significativamente más grande que sus contrapartes, se encontraba en el centro de este fenómeno. Los ojos de la rata de Silvermon se habían vuelto rojos, y todo su pelaje estaba de pie. El cuerpo de la rata Silvermon también liberó un débil brillo rojo, lo que lo hace extremadamente llamativo. La rata Silvermon volvió a chillar a medida que las llamas abrasadoras la envolvieron. Su HP disminuyó rápidamente. De repente, sus ojos rojos de sangre se volvieron negros. A pesar del furioso infierno, la temperatura circundante disminuyó. Rugido. La rata Silvermon de repente liberó un rugido ensordecedor. Comenzó a transformarse. No solo se hizo más grande, sino que su pelaje gris oscuro también se había convertido en blanco plateado. Su cola individual se dividió en 3, y ahora tenía 4 patas delanteras en lugar de 2. Una bocina negra se extendió desde su frente. Esto es una locura. ¿Está forzando su evolución? Xifeng frunció el ceño. De repente, Xifeng se dio cuenta de que su barra de experiencia previamente estancada, que no se había movido cuando mató a las otras ratas de sombra, estaba aumentando. Además, aumentó a un ritmo visible a simple vista. 10%, 20%, 30%. Solo después de alcanzar el 69% del nivel 50, su barra de experiencia finalmente se detuvo. Mientras tanto, tras su muerte, el rey de la rata Silvermon había dejado caer un montículo de artículos brillantes. Cuando Xifeng puso la mira en los osos Silvermon, varias figuras volaron desde la torre distante. A medida que estas varias figuras se acercaban al jardín de hierbas, las bestias demoníacas en el patio de la luz de la luna en pánico. Incluso el gran señor clasificó a Silmonverse se cubrió la cabeza con sus patas y se estremeció de miedo. Ni siquiera se atreve a mirar a las figuras distantes. Esto es una locura. ¿Por qué Magic Light Dragonlins aquí? Xifeng se sorprendió cuando vio las 3 figuras masivas volar sobre él. Anna ya era el nivel 72, mientras que Kait había alcanzado el nivel 70. Sus armas y equipos también se habían transformado. Sin el conocimiento de Xifeng, Anna había ganado un tocado legendario fragmentado adicional, mientras que Kait había obtenido una espada legendaria con una sola mano fragmentada. Xifeng estaba bastante celoso. Tenía que admitir que arrojar monedas en sus misiones de alto rango había sido una inversión que valía la pena. Aunque sus 2 guardias personales eran solo 2, Xifeng no dudó en enviarlos para lidiar con los 2 demonios de nivel 70, Tier 3. El tiempo pasó muy rápido. Cuando Xifeng recogió las flores del alma, el espacio de su bolso estaba casi lleno. Es hora de que me inicie sesión, Xifeng pensó mientras miraba el reloj del mundo real. Era casi la hora de la competencia amistosa del White Tiger Dojo. Como instructor principal del Big Dipe, no pudo estar ausente del evento. Luego eligió cerrar sesión y desapareció del jardín de hierbas. 1. Fruta del arco iris. La fruta del arco iris en el capítulo 1005 cambió a la fruta de 7 colores. Al escuchar las palabras de Xifeng, Liang Jing lo llevó a través de la entrada VIP. Aunque los diversos guardias de seguridad en la entrada querían verificar sus identidades, cuando vieron a Liang Jing producir una tarjeta de invitación VIP chapada en oro, se detuvieron sus pasos y se defendieron respetuosamente. Mierda, ¿quiénes son esas personas? Tienen una tarjeta de invitación de oro. Pensé que el dojo de Tiger Blanco solo había dado 20 de esos. Cuando Xifeng y Liang Jing entraron en el edificio, los guardias de seguridad los declararon sorprendidos. Si las 20 tarjetas de invitación de oro se dividieran uniformemente entre las 6 ciudades invitadas,
cada ciudad solo obtendría 3 o 4 cartas. Solo aquellos a quienes el dojo de Tiger Blanco valoró 1 recibirían 1. Mientras tanto, Zhou Yu y los demás, que esperaron frente a la entrada del espectador, estaban atónitos, sus ojos casi se caen de sus cuencas. Con 2 de los genios de White Tiger Dojo que participan en esta competencia, ¿cómo podrían competir? Xie Qiben, que observó desde los puestos VIP, de repente notó una figura familiar en la plataforma número 14. Esta figura no era otra que la tirada. ¿Por qué está aquí? Xie Qiben estaba asombrado. Se acabó. Cuando Xiao Yu vio al marco musculoso de 2 metros de Lu Jinshan de altura caminar por la plataforma, su expresión se oscureció. Lu Jinshan fue uno de los discípulos favorecidos del dojo de la nube blanca. Había nacido con extraordinaria fuerza física y era un luchador talentoso. El año pasado, había asegurado el 5º lugar en una competencia de lucha provincial y se había clasificado casi para los nacionales. Este año, Lu Jinshan había desafiado a muchos expertos y derrotó a numerosas personas de la competencia nacional del año pasado. Su fuerza había alcanzado el nivel nacional. En el dojo de Tiger Blanco, se convertiría fácilmente en un discípulo avanzado. Entonces, ¿la pelea ha terminado antes de que haya comenzado? Xie Qiben sofocó su risa cuando vio al oponente de Fu Jingong. Una vez que ambos combatientes estaban en posición en la plataforma número 1, el árbitro bajó sus manos y declaró el comienzo del partido. ¡Pu! Lu Jinshan escupió un bocado de sangre en el lugar, volando de la plataforma y golpeando al suelo. Aunque Lu Jinshan intentó ponerse de pie, se balanceó antes de perder la conciencia y colapsarse hacia el suelo. Como se trataba de una competencia amistosa y cada concursante tuvo que participar en más partidos que la competencia estándar, una vez que un árbitro determinó que un concursante era incapaz de continuar, declararía inmediatamente el resultado de la pelea. Ganador: Fu Jingong de Big Deep Dojo. Todos comenzaron a evaluar a la joven. Mientras tanto, los diversos decepcionistas y los niveles superiores de los centros de entrenamiento comenzaron a investigar a esta misteriosa niña. Cuando descubrieron su identidad, casi lloraron en estado de shock. Esta chica fue en realidad uno de los representantes de Big Deep Dojo, Turledobe, Yu Qiaoqiao. Ella no podía entender de dónde venía la confianza de su cierre. Si ella tuviera que luchar contra él, podría mostrar misericordia. Sin embargo, fue una historia diferente para He Wuchen y Liao Huajie. Después de todo, Xie Qiben estaba cerca con ambos luchadores. Sin embargo, ahora que el cierre estaba decidido a tomar este camino, no era su lugar para detenerlo. El tiempo pasó rápidamente. Después de que se hicieron los dibujos, la competencia se reanudó. Las pantallas sobre la arena mostraron el primer enfrentamiento. Primer partido, Liao Huajie vs Yu Xiping. Prácticamente todos los que miraban la pelea quedaron atónitos. Justo cuando pensaban que Lu Huajie ganaría, el cierre se paró solo en el escenario. La pelea terminó tan rápido. ¿Alguien puede decirme lo que acaba de pasar? No vi nada. Muchos de los espectadores miraron en estado de shock, confundidos sobre lo que acababa de suceder. Esto fue simplemente una competencia amistosa entre 6 ciudades de tercer nivel. Sin embargo, un experto desconocido había aparecido tras otro. Ahora, incluso He Wuchen había sido derrotado. ¿Cómo fue esta una competencia a nivel de la ciudad? Esto prácticamente podría considerarse una competencia a nivel nacional ya. Durante el tercer partido, Shadow Sword derrotó a su oponente del dojo de la nube blanca, avanzando a las semifinales. La multitud vitoreó cuando comenzó el último partido de los cuartos de final. Yu Qiaoqiao vs Yi Yuqin. Sin embargo, la palma que había atrapado su puño pertenecía a nada menos que Yi Yuqin. Lo más importante, había puesto todo su peso en ese golpe, pero Yi Yuqin había interceptado el golpe.
Se sentía como si hubiera golpeado una pared. Era increíble. Realmente eres increíble. Si no hubiera usado la extracción de límite, podría haberme derrotado con ese golpe. En este momento, Gyukin suspiró lamentablemente mientras agarraba el puño de Yu Qiaoqiao. Originalmente, había planeado guardar este movimiento para la competencia nacional. Nunca pensé que me vería obligado a usarlo tan pronto. Sin embargo, desde que lo he hecho, este partido ha terminado. Diciendo eso, Gyukin apretó el puño de Yu Qiaoqiao. No importa cuánto luchó Yu Qiaoqiao, no pudo romper el agarre. En este momento, Gyukin apretó su mano libre en un puño y golpeó a su oponente atrapado. En el instante en que ella le dio un golpe, una fuerte explosión sonó en toda la arena. Ella era tanto más rápida y más fuerte que antes. Mientras tanto, en el escenario, justo cuando el puño de Gyukin estaba a punto de golpear el hombro de Yu Qiaoqiao, el puño de Gyukin de repente se congeló. ¿Qué está sucediendo? Gyukin se sorprendió cuando no pudo mover su puño. Antes de darse cuenta, Yu Qiaoqiao le había atrapado la muñeca. No solo eso, sino que se había liberado de la bodega de este último. Era como si todo su brazo hubiera congelado en su lugar. Concursante malvado incendio, ¿hay algún problema? El árbitro preguntó con curiosidad. Antes del partido, tengo algo que decir, dijo el fuego malvado, que parecía un oso marrón, sonriendo. Muy bien, pero solo puedo darte un minuto. El árbitro asintió. 10 segundos serán suficientes. El fuego malvado se rió. Luego recibió el micrófono y cambió su mirada a Xifeng en los soportes VIP. Emitiendo un aura dominante, proclamó con orgullo: el instructor principal sí, he venido aquí hoy por una razón y solo una razón. He oído que eres uno de los niveles superiores de Zero Wing, así que espero que puedas transmitir un mensaje a Black Flame para mí. Dígale que yo, malvado fuego, quiero desafiarlo en el dominio de Dios. ¿Se atreve a pelear conmigo? Cuando la competencia terminó, la audiencia salió gradualmente de la arena. Cuando se fueron, discutieron el desafío de Evil Fire a Black Flame. Mientras tanto, mientras Xifeng y los demás se preparaban para abandonar los soportes VIP, Gan Sinten los detuvo. ¿Puedo saber lo que el instructor de negocios Gan tiene con nosotros? Xiao Yu preguntó, sonriendo. Habían ganado la feria y cuadrada del partido amistoso. Incluso el dojo de Tiger Blanco no pudo encontrar una excusa para causarles problemas. También tenían decenas de miles de testigos. Si el dojo de Tiger Blanco intentara hacer algo aquí, solo humillaría al dojo aún más. Eres una juventud bastante misteriosa. La respuesta de Xifeng sorprendió a Jian Tianyuan. Simplemente no podía entender por qué Xifeng voluntariamente dejaría ir ese talento tan fácilmente. Sin embargo, no creía que Xifeng hubiera mentido. Había preparado argumentos en contra de que Xifeng se negaba, pero sus esfuerzos habían sido desperdiciados. Dado que ese es el caso, tendré que molestarte para transmitir el mensaje. Ahora que se ha abordado el primer problema, vamos al segundo asunto. Por favor, hable. El segundo asunto te involucra. Me gustaría invitarte a unirte al dojo White Tiger. Hallmaster, puede estar seguro. Ya he visto los preparativos necesarios. Cada discípulo ya ha recibido un casco de juegos virtual avanzado, mientras que los discípulos avanzados tienen acceso a las cabañas de juegos virtuales. Para cuando los otros maestros del salón se muevan, habremos ganado un punto de apoyo estable en el dominio de Dios, dijo el hombre llamado Tianji, riendo. Tan pronto como Xifeng regresó a la villa de Greenwater, volvió a iniciar sesión en el dominio de Dios. Acababa de descubrir algunas pistas sobre cómo proceder con su búsqueda de promoción de nivel 2. Mientras tanto, el desafío de Evil Fire representaba demasiada amenaza. Si no lo tratara correctamente, se convertiría en una risa en White River City.
Incluso podría afectar la reputación del Big Dipper Dojo. No tenía intenciones de perder los resultados de hoy. En el pasado, incluso los alquimistas maestros de Sadou solo habían aprendido 2 o 3 técnicas básicas de alquimia secreta, y el gremio había pagado un precio masivo para hacerlo. Entre ellos, la mejor técnica secreta había costado un artículo épico para aprender. Por supuesto, este precio garantizó que uno aprendería la técnica secreta. Si la técnica solo hubiera permitido que un jugador lo aprendiera, solo habría costado unos pocos cientos de oro. Si un alquimista avanzado pudiera aprender de 3 a 5 técnicas secretas básicas, sus posibilidades de convertirse en un maestro se duplicarían como mínimo. Cualquiera que aprendiera las técnicas secretas avanzadas se garantizaría que se convertirá en un maestro alquimista. Eso es. De repente, Xifeng notó que el maná circundante fluía hacia una mesa de piedra en ruinas a poca distancia. El flujo de maná era lento y débil. Si no fuera por su físico mejorado después de consumir la fruta de la luz de la luna, habría tenido dificultades para notar este flujo de maná. Sin mencionar que el dios de la luna era famoso por su investigación de alquimia. No hace falta decir que el dios de la luna había pasado mucho tiempo en esta habitación. ¿Debería entrar o no? Xifeng sabía que si movía otros 10 yardas a la habitación, Raimond lo descubriría. Si fuera descubierto, moriría. Como Xifeng consideraba sus opciones, un alquimista de la NPC, que ayudó a Raimond, comenzó a caminar hacia Xifeng. Tonterías. Me han descubierto. De repente, como si Berenguoka acabara de entrar en Mac, no podía moverse o atacar. Dragon Breath. Providencia divina. Tanto Xifeng como su doppelganger usaron una explosión de llamas simultáneamente y trataron un total de 30 ataques devastadores. Cada ataque devoró más de 100,000 del HP de Berenguoka. Finalmente, el HP del alquimista del NPC cayó a 0. Berenguoka miró a Xifeng con renuencia mientras se derrumbaba al suelo. A diferencia del cañón oscuro, todavía tenía acceso a su sistema de comunicaciones en el espacio fuera de línea. En el momento en que Xifeng registró el dominio de Dios, recibió una serie de notificaciones del sistema, todas las cuales fueron mensajes del dominio de Dios. En general, había recibido docenas de mensajes y varias solicitudes de comunicación. ¿Por qué tanta gente está tratando de contactarme? Xifeng le dio a las notificaciones una mirada extraña. Además de Aqua Rose y Gentle Snow, Phoenix Rain incluso le había enviado mensajes urgentes. Además, ella había tratado de llamarlo 3 veces. ¿Ha pasado algo? Xifeng abrió su lista de amigos y llamó a Aqua Rose. Cuando cada noche había surgido City en el pasado, más de 20 días habían pasado antes de que el primer gremio hubiera obtenido acceso a la ciudad. Sin embargo, solo habían pasado unos días, y el entierro del cielo ya había entrado en la ciudad. Era inconcebible. Para empeorar las cosas, el primer gremio en obtener acceso disfrutó de beneficios adicionales, lo que haría mucho más fácil ganar reputación del gremio en Evernight City. No pasaría mucho tiempo antes de que el entierro del cielo conectara su ciudad del gremio con la ciudad de siempre. Esto no servirá. Necesito darme prisa. Después de una siesta de 2 horas, Xifeng inició sesión en el dominio de Dios una vez más. Hoja defensiva. Raimond estaba indefenso contra este movimiento. Era una clase mágica. Sin sus hechizos, no pudo agotar el bloque de Blade defensivo. Solo pudo aplastar a su personal en Xifeng repetidamente para agotar los recuentos de bloques. Esto le dio a Xifeng suficiente tiempo para llegar a la piedra fuente de las 7 luminarias sobre la mesa de investigación. Con reacciones de rayo, Xifeng agarró la piedra de origen y la almacenó en el espacio de su bolso. Luego se volvió y huyó a otra mesa de investigación. «Bastardo. Bastardo. ¿Te atreves a robar lo que es mío? ¿Crees que alguien como tú puede durar contra mí por mucho tiempo?»
De repente, el cabello blanco de Raymond se oscureció a negro. Sus arrugas comenzaron a suavizar cuando comenzó a parecer joven. Su aura también parecía crecer más poderoso. Prueba la ira del rey del chamán oscuro. Tan pronto como cambió de posición, cientos de lancas de heladas perforaron su doppelganger, matándolo en el acto. El doppelganger ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Realmente es demasiado fuerte. De pie junto a la entrada de la sala de investigación, Xifeng estaba muy sorprendido por esta escena. Salió apresuradamente de la habitación, sin atreverse a permanecer ni un momento más. Mientras tanto, tan pronto como salió, selló la puerta, usando la llave secreta de la luna de Dios. En el instante en que la habitación estaba sellada, Xifeng sintió que la puerta temblaba violentamente. Por lo tanto, fue realmente sorprendente que las páginas pudieran repararse. Xifeng comenzó a reparar la página tras página de inmediato. Mientras reparaba las páginas, también las organizó en función de los números de página, y sorprendentemente, las páginas en realidad se combinaron automáticamente. Después de que pasaron unos 10 minutos, finalmente terminó de reparar las 31 páginas que recogió. De repente, las páginas combinadas se transformaron en un libro grueso y antiguo que irradiaba un débil rastro de poder divino. Mientras tanto, había 4 palabras, escritas en el antiguo lenguaje divino, en la portada de este antiguo libro. El registro secreto de la luna de Dios. Cuando se lanzó esta orden de recuperación, inmediatamente tentó a innumerables jugadores oscuros a la acción. Ya era bastante difícil ser promovido a Barón Rank. Sin embargo, ahora, el dios demonio Paimon realmente estaba ofreciendo criarlos directamente al rango de vizconde, que era un rango más alto que varón. ¿Cómo podrían no ser tentados? En otra parte, Xifeng permaneció ignorante de este asunto. Simplemente se sentó en silencio debajo de un árbol mientras admiraba cuidadosamente el anillo de oro que había robado del oscuro chamán rey, Raymond. Habilidad adicional 1 Proyección mundial. Suprimir un radio de 3,000 yardas. Todos los enemigos dentro del área no pueden usar herramientas de teletransportación o habilidades tipo teletransportación y la comunicación con el mundo exterior se corta. Debilita los físicos de los enemigos en un 30% y disminuye los atributos básicos en un 20%. Mantener la proyección mundial cuesta 5,000 cristales mágicos cada 10 minutos. Sin tiempo de reutilización. No se puede usar antes de la unión. Habilidad adicional 2 Anillo de brillo. Mejora los físicos de todos los aliados en un 10% y aumenta los atributos básicos en un 10% dentro de un radio de 1,000 yardas. Aumenta la densidad de maná de un área en un 100%. Mantener el anillo de brillo cuesta 2,000 cristales mágicos cada 30 minutos. Sin tiempo de reutilización. No se puede usar antes de la unión. Como el anillo de las runas divinas externas y las matrices mágicas del gospel y el mundo interior están incompletos, el anillo no puede exhibir toda su fuerza. Solo después de que las runas divinas, las matrices mágicas y el mundo interior estén completos, el anillo exhibirá toda su fuerza. Tasa de finalización actual. 30%. No está atado. Tan pronto como Xifeng terminó de leer las estadísticas, el sonido de una notificación del sistema alcanzó sus oídos. Sistema. Desea unir el anillo del Evangelio. Cuando Xifeng estaba a punto de almacenar el cinturón en su bolso, un rayo de luz negra disparada en el aire a poca distancia, perforando las nubes. Inmediatamente después, el rugido de un dragón resonó en todo el espacio de Dios de la Luna. Los temblores resultantes casi causan que Xifeng pierda el equilibrio. Un rugido tras otro sacudió el área. Aunque estos rugidos de dragón sonaron diferentes, la presión que emitieron era igualmente poderosa. ¿Cómo es esto posible? Xifeng quedó atónito mientras miraba al cielo.
Un camino masivo se había abierto en el aire. Era como si la viga negra hubiera perforado la barrera entre los mundos y los vinculara. 5 dragones adultos se pararon en el camino. El anillo de las 2 habilidades activables del Gospel podría suprimir al Rey Demonio y aumentar el poder de Xifeng. Esta era la carta más fuerte que podía jugar. De nuevo, el tiempo pasó rápidamente. Después de otras docenas de horas, la matriz mágica del templo se cargó por completo una vez más. Otro pilar de luz negra perforó el cielo. ¡Activar! En el instante, el pilar de la luz se desvaneció. Xifeng activó la proyección mundial y el anillo de brillantez antes de cargar hacia Demon King Storas. Muy rápido, Storas apuñaló a Xifeng y los 10 de sus 10 doppelgangers, revelando una sonrisa viciosa. Sin embargo, el doppelganger directamente detrás de Storas, que ya había sido apuñalado en numerosas ocasiones, reveló una sonrisa, el rayo matador en su mano perforando abruptamente el corazón de Storas. Sombra ilusoria. Matar a Rey pasó por el corazón de Storas y destruyó el cristal que suprimió la matriz mágica de sellado. Aunque no era tan poderoso como una habilidad segura, tenía su propio poder en la frecuencia con la que se podía usar. Ahora que he terminado de aprender mis habilidades, debería regresar y lidiar con mis procedimientos de promoción de nivel 2. Xifeng estaba bastante satisfecho con las habilidades de nivel 3 que había aprendido. Sin esperar a que su estado debilitado terminara, activó con impaciencia la matriz de teletransportación en el templo de Dios de la Luna y dejó el cañón oscuro. Aunque ya había completado su búsqueda de promoción, no sería oficialmente una clase de nivel 3 y no tendría acceso a los privilegios que vinieron con ella hasta que actualizó su estado en la Asociación de Aventureros. Solo después de convertirse en una clase de nivel 2 oficialmente habría cruzado el nuevo hito. Después de activar la puerta de eclipse, el reino de la luna estelar descendió a la locura en el pasado a medida que los jugadores profundizaban más en el área. Los diversos grandes gremios habían comprado frenéticamente varias pociones y equipos que aumentaron la resistencia al hielo y al fuego. Los precios de estos artículos se habían inflado locamente. Cuando aparecieron en el mercado por un precio razonable, se compraron instantáneamente. Poco después de que Xifeng llegó a la sala VIP del segundo piso de la Asociación de Aventureros, un elegante administrador senior de la APN ingresó a la habitación. Lord Protector, ¿cómo puedo servirte hoy? El hombre de mediana edad le preguntó a Xifeng respetuosamente. Deseo completar mis procedimientos de promoción de nivel 2, anunció en silencio Xifeng. Xifeng se separó instantáneamente el corte cruzado del caballero oscuro. El impulso del espadachín no se ralentizó en lo más mínimo, ya que golpeó el casco del caballero oscuro. La huelga obligó al monstruo a retirarse por 3 pasos. La diferencia entre la fuerza del oponente era obvia. Simplemente no hubo comparación. En menos de 30 segundos, el caballero oscuro se transformó en partículas de luz negra y desapareció. De principio a fin, ni siquiera había podido contraatacar. Felicitaciones, Lord Protector. Has aprobado la evaluación de rango de bronce y se convierte oficialmente en un maestro de espadas de nivel 2. ¿Desea continuar la evaluación de la fuerza? El administrador de NPC felicitó. Continuar. Xifeng rugió. Cuando el rey de la oscuridad estaba casi libre de sus enlaces, Xifeng y su doppelganger usaron una explosión de llamas simultáneamente. 4 soles en miniatura iluminaron la arena. Aunque el rey de la oscuridad finalmente se liberó y bloqueó algunos de los 30 huelgas devastadoras, cada una de las huelgas de Xifeng que afectó a más de menos 200,000 de daño. Menos 400,000 para éxitos críticos. A pesar de que el gran señor había bloqueado una fracción de los ataques, Xifeng terminó al rey de la oscuridad cuando terminó la explosión de la llama. Cuando el rey de la oscuridad murió,
El sonido de una notificación del sistema llegó a los oídos de Xifeng. Sistema, felicidades. Te has convertido en el primer aventurero de rango épico de Starlmon Kingdom. Tu nombre será conocido en todo el reino de la Luna Estrella. Recupere su recompensa del líder de la Asociación de Aventureros. En el pasado, había un país llamado Reino de Golden Sands. Debido a que los aventureros épicos del reino completaron las primeras 3 comisiones de rango SSS que ofreció el sistema, el reino se había convertido en el Imperio Golden Sands. El reino no solo había anexado a sus 2 vecinos durante su promoción, sino que también creció para ocupar varios mapas masivos y neutrales. Este incidente había conmocionado el dominio de Dios. Nadie había pensado que los aventureros épicos tenían ese tipo de habilidad. Por supuesto, esos aventureros épicos solo habían completado las comisiones de rango SSS debido a que eran tan difíciles como las misiones épicas de rango superior. Una de las razones por las que Xifeng quería convertirse en un aventurero épico tan rápido en esta vida era que quería promover el reino de la Luna Estrella al Imperio de la Luna Estrella. Líder del gremio, debería pedir ayuda a Big Sisfire. Blackie preguntó ansiosamente. El baile de fuego había estado ocupado tratando con importantes asuntos del gremio. Además, Xifeng ya había declarado que sin su permiso, nadie debía molestar a Fire Dance. Sin embargo, no tuvieron más remedio que involucrar el baile de fuego, el experto número 2 cuerpo a cuerpo en Zero Ala, para enseñarle a esos retadores una lección ahora que los problemas estaban llamando a su puerta. Desafortunadamente, involucrar a Xifeng no era una opción. Si su líder del gremio luchara contra un grupo de retadores sin nombre, humillaría Zero Ala y sus miembros. Después de todo, Zero Ala ya no era un gremio pequeño y advenedizo. Era el gremio número 1 del reino de la Luna Estelar. No. Haré un viaje yo mismo. Xifeng sonrió mientras sacudía la cabeza. Los otros miembros de Zero Wing asintieron de acuerdo. Fire Dance fue el experto cuerpo a cuerpo número 2 indiscutible en Ala Cero. Solo el líder del Vizir gremio Gentle Snow podría luchar contra ella. Nadie más podría ofrecer un desafío. De repente, una figura familiar se acercó lentamente al escenario. Cuando Blackie y los demás vieron esta figura, sus mandíbulas cayeron. Líder del gremio. Cuando Mighty Tiger se volvió para lanzar un ataque de seguimiento, su visión comenzó a oscurecer. Luego notó que una flor de sangre florece en su pecho. Antes de darse cuenta de lo que había sucedido, se derrumbó al suelo detrás de Xifeng. ¿Qué acaba de pasar? Todos estaban confundidos mientras miraban el cadáver de Mighty Tiger. Ninguno de ellos sabía lo que acababa de suceder. Después de lo cual, el nombre del vencedor apareció por encima del escenario. Ye Feng. No. Eres bastante fuerte, lo suficientemente fuerte como para enfrentarme en un duelo oficial, dijo Evil Fire, sacudiendo la cabeza. Orgullosamente, continuó, no quiero que te detengas. De lo contrario, la batalla terminará demasiado rápido. Aunque Xifeng ya había mostrado un poder abrumador, no afectó el fuego malvado. El fuego malvado todavía confiaba en que no era posible que perdiera. Seguro. Xifeng luego envió un fuego malvado una solicitud de duelo. Después de lo cual, el temporizador sobre la etapa comenzó a contar. Uno de ellos fue el divino guerrero. Como el fuego malvado usó pasos fantasmas una vez más, aparecieron más clones alrededor de Xifeng. Para la audiencia, el fuego malvado acababa de dejar las imágenes posteriores duraderas detrás de él. Antes de que alguien se diera cuenta, el fuego malvado llegó a poca distancia del lado de Xifeng. Parecía que 2 incendios malvados adornaban el escenario. Morir. El fuego malvado endureció su agarre en la avenida de tormentas mientras lo balanceaba en Xifeng.
La gran espada creó un poderoso vendaval mientras cortaba el aire. Parecía que la gran espada había dividido el aire, ya que descendía en Xifeng. Capítulo 1326. Un momento de esplendor tan rápido. Aunque los pasos de fantasmas de Evil Fire no habían confundido a Xifeng, el fuego malvado se movió tan rápido que solo podía echar un vistazo a la imagen posterior del berserker. En un abrir y cerrar de ojos, el fuego malvado había alcanzado su lado. Mientras que bajo los efectos del doble loco, la fuerza del fuego malvado estaba a la par con un gran señor. Además, había superado a un gran señor ordinario. Cuando el brillo morado descendió sobre él, Xifeng lo interceptó con una cuchilla abisal. Aunque la velocidad de ataque de Xifeng no pudo superar el fuego malvado, su físico de nivel 2 le dio una velocidad de reacción divina. Antes de que Evil Fire comenzara a balancear su gran espada, Xifeng ya había comenzado a balancear la cuchilla abisal. ¡Parar! Cuando la Barblade de Tormentas chocó con la cuchilla abisal, un fuerte boom sacudió el salón del torneo, el impacto resultante que dispersa el polvo en el escenario. De repente, una figura salió volando de la nube de polvo y se estrelló contra el suelo a más de 10 metros de distancia. Esta figura no era otra que Xifeng. La cuchilla abisal en la mano de Xifeng todavía vibraba del impacto. Efectivamente, tiene la fuerza de un gran señor basado en la fuerza del mismo nivel. Xifeng pensó cuando sintió su mano adormecida. No es de extrañar por qué tiene tanta confianza contra mí. Mientras tanto, los miembros de la audiencia en los puestos de espectadores estaban estupefados. Es un monstruo. ¿Qué tipo de fuerza es esta? ¿Fue su fuerza tan alta como la de Xifeng? Debido al ataque de Evil Fire, el aire sobre el escenario parecía que se había dividido a la mitad. Parecía un espejo agrietado. ¿Qué? ¿Puede usar 2 veces Berserk también? La mandíbula de Blackie cayó. ¿Quiénes son estas personas? Hasta donde sabían, el doble de Berserk era el movimiento de marca registrada de Xifeng. Al activar el doble de Berserk, podría ganar la fuerza para luchar contra los oponentes de un nivel más alto por un corto tiempo. Contra jugadores sin doble Berserk, tenía una ventaja abrumadora. A lo largo de Zero Wing, nadie, aparte de Xifeng y Gentle Snow, podría bloquear los ataques del fuego malvado. Incluso el baile de fuego no fue la excepción. A Blackie le resultó realmente difícil imaginar que un grupo de jugadores independientes no solo poseería tantos luchadores hábiles, sino que también tendrían a alguien en posesión de un legado máximo. Ni siquiera la mayoría de los gremios de primer nivel tenían jugadores con legados máximos. La mayoría de los legados de esos gremios se limitaron al rango básico y avanzado. Xifeng está condenado. La clase divina guerrero Hidden de Evil es un legado máximo famoso por su poder destructivo. No solo su habilidad Legacy Berserk aumenta la fuerza, la agilidad y la resistencia en un 120%, sino que también aumenta la velocidad de reacción y la velocidad de movimiento del usuario en un 100%. Es una de las habilidades más fuertes disponibles. Incluso si Xifeng tiene los atributos de un gran señor del mismo nivel, esta sigue siendo una pelea unilateral. Las palabras de Falling Flower estaban teñidas de admiración mientras observaba Fuego Malvado. Después de que el líder de su equipo había obtenido el artículo Legacy de Bain Warrior, todos en el equipo habían intentado obtener el legado. Desafortunadamente, solo el Fuego Malvado había tenido éxito al final. Mientras los jugadores con legados máximos tuvieran un poco de talento, calificarían para alcanzar el pico del dominio de Dios. Si el jugador en cuestión logró o no dependería de la suerte y el esfuerzo. Una vez que el polvo se asentó en el escenario, el fuego malvado cargó contra Xifeng nuevamente. Sin embargo, esta vez no usó pasos de fantasmas. En cambio, su tablero era sencillo, sin técnicas. También ignoró por completo sus defensas. Cuando llegó a su oponente, el fuego malvado usó Cross Slash, que incluso podría dañar a un gran señor de nivel 3, contra Xifeng. Contra uno de los legados máximos más fuertes con nodos públicos en el dominio de Dios, Xifeng no pudo ser descuidado. El poder del dragón celestial. De repente,
Las escamas doradas cubrieron el cuerpo de Xifeng. La autoridad del dragón. De repente, Xifeng exudó un aura que congeló el espacio sobre el escenario, creando un misterioso silencio. El cambio obligó al fuego malvado a disminuir ligeramente. Sin embargo, reaccionó rápidamente activando una habilidad de eliminación de control. Aunque no pudo disipar la supresión de la autoridad de dragón, mantenerla durante 2 o 3 segundos sería suficiente. Con solo 8 yardas separando a los combatientes, el fuego malvado ajustó su método de ataque abruptamente, cambiando la trayectoria de su Beyblade de tormenta. En el momento siguiente, 4 arcos morados volaron a Xifeng. Los 4 arcos se movieron al mismo ritmo y apuntaron a los puntos ciegos de Xifeng. Esto es, 4 cortes extremos. Xifeng no pudo evitar su sorpresa cuando vio este movimiento. La barra extrema fue el movimiento característico de Miracle Dragon, que no está disponible para los extraños. Aunque Evil Fire usó la misma técnica que Miracle Dragon, que fácilmente podría ejecutar 6 cortes extremos, ejecutar 4 cortes extremos fue impresionante. La órbita de la espada. Gang, gang, gang. Xifeng bloqueó las 4 cortes perfectamente antes de que estuvieran dentro de 5 yardas. Aturdido, el fuego malvado detuvo su avance. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es su fuerza más alta que la mía? El fuego malvado miró a Xifeng en estado de shock. No solo sus cortes no habían dañado a Xifeng, sino que también había perdido más de 800 HP. Aunque tenía más de 150,000 HP en total. El hecho de que había perdido en una confrontación directa era increíble. Sin embargo, Xifeng no tenía la intención de dar fuego malvado para pensar mientras la cuchilla abisal se elevaba hacia el cuello del berserker. Hoja de sombra. De repente, 9 armas de sombra aparecieron alrededor del fuego malvado. Lo rodean. Cada sombra podría ejercer el 120% de la fuerza de Xifeng. El ataque ya estaba cerca del de un gran señor. Cuando el fuego malvado se dio cuenta de la precariedad de su situación, su mirada se volvió seria y gritó. De repente, innumerables cuchillas de viento se formaron alrededor del cuerpo del fuego malvado. Las cuchillas del viento volaron en todas las direcciones, destrozando las sombras de Xifeng. El espadachín se vio obligado a detener su asalto mientras usaba una cuchilla defensiva para protegerse. Aún así, el recuento de bloques de la cuchilla defensiva era insuficiente para detener todas las cuchillas del viento. Una vez que se agotaron los recuentos de bloques, cada cuchilla de viento se dio a 3,100 daños. En total, Xifeng había sido golpeado 11 veces. Su HP disminuyó en más de 34,000. En un abrir y cerrar de ojos, Xifeng había perdido 1/10 parte de su HP. ¿Es este el asalto de tormenta de Beyblade de tormenta? ¡Qué arma tan aterradora! Sin la defensa del poder de Heavenly Dragon y HP Boost, me habría visto obligado a activar la defensa absoluta. El fuego malvado, que estaba envuelto en aire fluido y de color púrpura, había sorprendido a Xifeng una vez más. La Beyblade de tormentas tenía 2 habilidades principales. El primero fue asalto de tormenta. Cuando se activa, la habilidad creó cientos de cuchillas de viento que el usuario podría controlar para atacar cualquier objetivo en 30 yardas. Cada cuchilla de viento poseía el 110% de la fuerza del jugador. Sin embargo, solo podían causar el 50% del daño del jugador. La habilidad tuvo una duración de 5 segundos y un enfriamiento de 15 minutos. Sin embargo, la corriente de tormenta actual antes de Xifeng estaba incompleta. El fuego malvado aún no podía controlar cientos de cuchillas de viento. Sin embargo, controlar docenas de cuchillas de viento no era un problema. La segunda habilidad importante se llamaba dominio de la tormenta, y fue la causa del torbellino púrpura que envolvía el fuego malvado. Cuando se activa, la habilidad permitió al usuario suprimir cualquier objetivo dentro de un radio de 50 yardas usando un viento potente. Además, cuanto más cerca estaba el objetivo del epicentro de la tormenta, más fuerte se volvería la supresión. Debido a estas 2 habilidades activas, los jugadores que ejercieron la Beyblade de tormentas fueron extremadamente poderosos en el combate cuerpo a cuerpo.
Nunca había pensado que me vería obligado a usar mi tarjeta de Trump final antes de mi partido con Black Flam. La admiración llenó la mirada del fuego malvado mientras miraba a Si-Feng. No solo se había atrevido a desafiar a los 10 mejores expertos en la lista de expertos en el dominio de Dios solo por su doble loco. Otra razón importante por la que la guerra de tormentas en sus manos. Afortunadamente, desde que he usado esa carta de Trump, esta batalla ha terminado. Decirlo, el fuego malvado se dirigió hacia Si-Feng y ejecutó 4 cortes extremos una vez más. Al mismo tiempo, más de 50 cuchillas de viento volaron a Si-Feng desde todas las direcciones. Sin embargo, cuando el fuego malvado todavía estaba a 12 metros de Si-Feng, este último desapareció y reapareció antes del fuego malvado. Tier 2 tabú habilidad, ataque instantáneo. La órbita de la espada. Incluso con la supresión del dominio de Storm, Si-Feng creó una hermosa galaxia a su alrededor y bombardeó el fuego malvado con una estrella tras otra. Si-Feng no solo había destrozado las 4 barras extremas de Evil Fire, sino que las estrellas resplandecientes también perforaron el cuerpo del fuego del mal. Cada estrella devoró más de 90,000 HP. Antes de que el fuego malvado pudiera reaccionar, su visión se oscureció y su cuerpo se derrumbó al suelo. La pantalla sobre el escenario reveló el nombre del vencedor. Ye Feng. Todos se emocionaron cuando vieron a Si-Feng en el escenario. Aunque la mayoría de estos jugadores no podían mantenerse al día con las batallas entre los expertos del nivel de Si-Feng, tales peleas fueron una revelación. Damas y caballeros, gracias por venir a ver la competencia hoy. En nombre de Zero Ala, tengo 2 anuncios. A partir de mañana, la firma comercial de la luz de las velas de Zero Wing venderá un número limitado de casas privadas de Stone Forest Town cada día. Zero Wing también ha activado el sistema de actualización de la casa privada. De ahora en adelante, los propietarios pueden actualizar sus casas. Los jugadores en el lugar jadearon y vitorearon como locos. Muchos de los presentes contactaron a sus compañeros para transmitir las impactantes noticias. La noticia se extendió como la peste, causando una conmoción en todo el reino de la luna estrella. Podría haber hecho una fortuna vendiendo casas privadas de Red Iron Town. Luego podría usar el dinero para apoyar el desarrollo del gremio. Ahora, sin embargo, Zero Wing había arruinado sus planes. Inicialmente, tenía más de 400 compradores interesados. Ahora, menos de la mitad permaneció. Líder del gremio, ¿deberíamos bajar un poco el precio? Daybreak Fox sugirió. Actualmente, vendieron las casas de la ciudad por entre 300 y 400 de oro. Si bajaron el precio a entre 200 y 300 de oro, deberían atraer a más compradores. Después de todo, las casas privadas de Stone Forest Town ya habían subido a 1,000 de oro. No hay necesidad. Tenía la intención de dejar que Zero Wing sobreviva un poco más, pero he cambiado de opinión. Notifique a la ola abandonada de inmediato. Vamos a enseñar Zero Ala que realmente posee el reino de la luna estelar. Ese podría ser el caso. Según mi investigación, una vez que una ciudad alcanza un cierto punto en su desarrollo, ganará una misteriosa tienda. Escuché que ofrece muchos artículos valiosos. ¿No es ese otro beneficio para los jugadores que poseen casas en Stone Forest Town? ¿Cómo se supone que debemos competir con ellos ahora? Normalmente, tengo que desperdiciar horas viajando hacia y desde Stone Forest Town cuando salgo a moler. Cualquiera que posee una casa simplemente puede teletransportarse. Después de discutir las posibilidades durante unos 10 minutos, los jugadores miraron el edificio terminado. Un letrero colgaba cerca de su puerta, anunciando 2 palabras. Asociación de Aventureros. Le he pedido a Melancholic que te reúna aquí hoy por 2 razones. La primera es que cambiaré los beneficios que se ofrecen los alquimistas.
También quiero ayudar a varios alquimistas talentosos a convertirse en alquimistas maestros. Aunque Xifeng no había sido muy ruidoso, cada una de sus palabras hizo que los corazones de estos jugadores fueran. Cuando estos alquimistas escucharon que Xifeng quería ayudarlos a convertirse en alquimistas maestros, sintieron como si hubieran escuchado la palabra de Dios. Si alguno de los grandes gremios del reino de la luna estelar, e incluso aquellos en los varios reinos vecinos, hubieran dicho esto, asumirían que era una broma. Pero era una historia diferente si estas palabras provenían de la boca de Xifeng. Tanto las herramientas de oro oscuro como el conjunto de oro fino la tentaron. Con el acceso a uno de esos sets, confiaba en que convertirse en un maestro alquimista era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, ni siquiera un Super Guild compartiría tales tesoros con un miembro oficial, mucho menos Ala Cero. Pero ella tuvo que preguntar. Si realmente no tenía esperanza, estaba preparada para intercambiar uno de los tesoros que había obtenido de una tierra secreta. Mientras tanto, la sonrisa melancólica, que estaba a un lado, estaba completamente sin palabras. Solo ahora entendía por qué Xifeng había sido lo suficientemente generoso como para dejar que todos los alquimistas a la luz de las velas compitan por esas herramientas de alquimia. En comparación con las técnicas secretas de la alquimia y el registro secreto de la luna de Dios, esas herramientas no valían nada. Ahora que has visto el registro secreto de la luna, si calificas o no para leerlo, dependerá de ti. Con tantos miembros de élite, Xifeng no solo podría aliviar la presión sobre el gremio de la sucursal en Lake Earth City, sino que también tendría suficiente mano de obra para defender su nueva ciudad. No necesitaría reasignar mano de obra de Stone Forest Town. Cuando Xifeng estaba a punto de ingresar al almacén del gremio para despejar su bolsa y preparar los artículos necesarios para su viaje al campo de batalla de luto, recibió dos notificaciones del sistema. Sistema, felicidades. Has terminado de domar la montura de 5 estrellas, Thunderwolf. Visite el establo. Sistema, felicidades. El maestro Tamer Oben, que está bajo su empleo, ha sido ascendido a Gran Maestro Tamer. Antes de que alguien lo supiera, la línea de jugadores fuera de Zero Wing se había duplicado. Más jugadores se unieron a la línea por minuto. Los reclutadores del gremio estaban estupefactos. Sin embargo, en la residencia del Entierro del Cielo en Starmont City, cuando Singular Beriel recibió las noticias, sintió una presión indescriptible que lo pesaba. Ala Cero. El entierro singular furioso. Si no fuera por su colaboración con la Ola abandonada, el Entierro del Cielo no sería un partido para Cero Ala. ¡Qué lástima! Incluso si libera las monturas del gremio ahora, es demasiado tarde para cambiar cualquier cosa. Relax mis comandos. Instruya a Ghost Shadow que guíe a la Legión Ghost Shadow a White River City. Tan pronto como la gente de Wave abandonada tome medidas, haz que destruyan el establo de Zero Wing. Sin embargo, el líder del equipo de guardabosques, que tenía una vista extremadamente aguda, palideció cuando vio a estos monstruos. Dentro de la casa de piedra con poca luz yacía un cadáver blindado de 3 metros de altura. Este cadáver pertenecía a nada menos que a Clyde Tuerto. La sangre fresca todavía fluía de su cuerpo. Sin embargo, el Ranger no pudo detectar ningún otro jugador dentro del rango de su Eagle Eye. El Ranger también detectó rastros de sangre verde en estos monstruos humanoides. Era sangre de medio orco. Al ver esto, el Ranger pensó en los aterradores monstruos que había encontrado durante el último asedio de Stone Forest Town. Tonterías. Todos, retiro. Simplemente había demasiados monstruos esta vez. Aunque Stone Forest Town tenía defensas estáticas mucho más poderosas que antes,
Proteger la ciudad contra un ejército tan masivo sería difícil. Sin embargo, dudaban en movilizar a los miembros del gremio, ya que cualquier jugador que matan a esas malvadas bestias se les prohibiría iniciar sesión en el dominio de Dios por un corto tiempo. Mientras tanto, el ejército de la bestia Evil se acercó cada vez más a la ciudad del bosque de piedra. Si no estuvieran preparados, Stone Forest Town estaría condenado. Sin embargo, su líder del gremio les había ordenado que se queden aquí. Uno podría imaginar lo ansiosos que estaban. De repente, las puertas de la sala de reuniones solemne se abrieron, y Xifeng entró lentamente. Un resumen de cómo funcionan las clasificaciones de clases de estilo de vida. X ingeniero de aprendiz X ingeniero X ingeniero máster X grandmaster ingeniero X igual a básico, intermedio, avanzado. Lo mismo ocurre con las otras clases de estilo de vida. Capítulo 1338 Batalla de asedio defensivo. Después de que la lluvia de Fénix se fue, 9 dragones emperador volvieron a tomar el vino silenciosamente de su copa. Martial Dragon, el hombre corpulento que exudaba aura escalofriante detrás del emperador de 9 dragones, preguntó en voz baja: Pavilion Master, ¿debería aprovechar esta oportunidad para enviar a algunas personas para destruir la residencia de Zero Wing en Lake Earth City? La búsqueda está a punto de comenzar. No hay necesidad de desperdiciar la mano de obra. En cualquier caso, es solo cuestión de tiempo antes de que Zero Ala se derrumbe, respondió 9 dragones emperador, sonriendo débilmente mientras veía la figura de partida de Phoenix Rain. Con tantos monstruos asaltando la ciudad de Stone Forest, ni siquiera estaba seguro de que la fuerza total del pabellón Dragón Fénix podría proteger a la ciudad, y mucho menos Zero Wing. Sin Stone Forest Town, Zero Wing no podría ayudar a Phoenix a lluvia. Mientras tanto, parado en otra esquina del salón, Phoenix Rain esperó un tiempo antes de contactar a Xifeng. Phoenix Pavilion Master, ¿a qué le debo este placer? Xifeng preguntó. No pudo evitar burlarse de Phoenix Rain cuando vio la ansiosa expresión de la mujer. Debido a la repentina llamada de Phoenix Rain, se había visto obligado a terminar la reunión temprano y encontrar una sala de recepción para quitar su disfraz de llama negra. Solo entonces aceptó la llamada. ¿Realmente tienes que preguntar? Phoenix Rain puso los ojos en blanco. Llegando directamente al grano, replicó: ¿Quién no sabe sobre la situación de Stone Forest Town en este momento? Aunque no puedo suministrar ninguna mano de obra, puedo prestarte algunas armas de guerra. ¿Armas de guerra? Xifeng no había esperado que Phoenix Rain fuera tan generoso. Todos los grandes gremios trataron armas de guerra como el tesoro invaluable. Ni siquiera pensarían en usar estos elementos si pudieran evitarlo, mucho menos prestarlos a otra persona. Solo ponen estos elementos para usar durante los momentos cruciales. Olvidemos de las armas. ¿Cuántos cristales mágicos tienes a mano? No necesitas las armas. Phoenix Rain estaba ligeramente sorprendida. No podía entender lo que Xifeng estaba pensando. Las armas de guerra podrían ser una gracia salvadora durante un asedio de monstruos, pero basado en la reacción de Xifeng, era obvio que no estaba interesado. Ya he gastado la mayoría de los cristales mágicos que tomé prestado de Zero Ala. En este momento, solo tengo alrededor de 50,000 más o menos. Si los necesita, puedo hacer que Blue los envíe de inmediato. Pero eso es todo lo que tengo. ¿50,000? Después de reflexionar por un breve momento, Xifeng dijo: eso debería ser suficiente. Gracias por la ayuda, Phoenix Pavilion Master. Con respecto a los 300,000 cristales mágicos que has tomado, cancelaremos el interés. Phoenix Rain había querido responder, pero tan pronto como Xifeng terminó de hablar, desconectó la llamada. Blue Phoenix se acercó y preguntó: Big Sis Rain, ¿cómo fue? ¿Debo enviar a algunas personas a recuperar los cañones de gnomo del almacén del gremio? No. Simplemente tome 50,000 cristales mágicos para Stone Forest Town, dijo Phoenix Rain, agitando su mano. ¿No?
Blue Phoenix se sorprendió. Estamos hablando de herramientas de guerra. Definitivamente pueden ayudar a defender la ciudad. ¿El ala cero es realmente tan segura de proteger la ciudad del bosque de piedra contra tantos monstruos? Dudo que Zero Ala se engañe con Stone Forest Town, dijo Phoenix Rain, incierto. Esperemos que Zero Wing pueda defenderlo. Como medida preventiva, lleve los cañones Gnomo y las municiones especiales con usted. Zero Wing estaba enfrentando a más de 500,000 monstruos, e incluso el más débil entre esos monstruos era una élite de nivel 60. Incluso el pabellón Dragon Phoenix no podría garantizar la seguridad de la ciudad. Le resultó realmente difícil creer que todo el ala cero necesaria fuera algunos cristales mágicos. Comprendido. Blue Phoenix asintió antes de salir del salón. Una horda de bestias malvadas había rodeado la ciudad del bosque de piedra. Mirando a estos monstruos, los miembros de Zero Ala estacionados en la cima de las murallas de la ciudad sintieron que sus rodillas se debilitaron. Los jugadores que habían venido a ver la batalla estaban tan sorprendidos. Hubo una gran discrepancia entre la información que habían recibido y lo que había antes que ellos. Si bien los informes habían declarado que los monstruos más débiles dentro del ejército monstruo eran las élites de nivel 60 eran ciertas, estas élites de nivel 60 no constituían la mayoría del ejército. Ni siquiera eran una cuarta parte de las fuerzas del enemigo. Más bien, la mayoría de los monstruos en el ejército eran más de 60 élites especiales de nivel 60. Incluso desde lejos, uno podría encontrar fácilmente un jefe de 60 más de 60 de cada 10 monstruos. Tal bestia podría servir como jefe de fiesta en la mazmorra. En cuanto al número de señores de nivel 2 en el ejército, eso fue aún más aterrador. El enemigo también tenía grandes y grandes señores del tamaño de una colina. Se acabó. Stone Forest Town está más allá de la salvación ahora. Incluso desde aquí, puedo contar más de 200 grandes señores. Los grandes señores no son nada. Pueden ser derrotados. Deberías preocuparte por los niveles más de 65 grandes lords y los monstruos míticos. Estoy bastante seguro de que esos monstruos pueden destruir la ciudad de Stone Forest sin ayuda. ¿Cómo existe un ejército monstruo tan poderoso? Incluso si cada jugador de la ciudad se une a la pelea, no podemos detener a estos monstruos. Al ver las fuerzas del enemigo, algunos jugadores que tenían la intención de quedarse para ver la guerra descartaron la noción. Con una brecha tan masiva en la fuerza, esto ya no era una guerra. Simplemente sería una matanza unilateral. Si no se fueran ahora, ni siquiera tendrían la oportunidad de huir una vez que comenzó la batalla. Jajaja. El ejército de Wave abandonado es realmente impresionante. Incluso si Zero Wing envía a cada miembro, su lucha será inútil. El entierro singular estaba eufórico mientras veía la transmisión en vivo que un subordinado había enviado desde el pueblo de Stone Forest. Con tal poder, podrían proceder a tomar el control de las ciudades de la Alianza Star una vez que terminaran con Stone Forest Town. Después de eso, el entierro del cielo no tendría ninguna competencia en el reino Estrella Luna. Líder del gremio, acabo de recibir noticias de que Zero Wing no está tomando ninguna medida contra el ejército monstruo. Los miembros de élite que ya estaban en la ciudad son los únicos estacionados allí. Solo hay 40,000 jugadores, informó la grabación subordinada de la transmisión en vivo. Luego cambió el ángulo de la cámara hacia el interior de Stone Forest Town. Los miembros de Zero Wing llenaron las murallas Atem Stone Forest Town. Sin embargo, no había muchos. No importa cómo uno lo mirara. Ni siquiera tenían casi 100,000 jugadores. ¿Se están dando por vencidos? El entierro singular rugió de risa cuando vio esto. ¡Qué lástima! Tenía la esperanza de aprovechar esta oportunidad para dar un golpe a Zero Ala. Como se esperaba, la decisión de Black Flame es audaz. No es de extrañar cómo desarrolló Zero Ala para su gloria actual. Si fuera por él, defendería su ciudad con todo lo que tenía. Sin embargo, desde un punto de vista lógico, renunciar a la ciudad fue la mejor decisión. De lo contrario,
El gremio sufriría pérdidas adicionales mientras alcanzaba el mismo resultado. Mientras tanto, los jugadores de Stone Forest se dieron cuenta de que Zero Ala tenía la intención de renunciar a la ciudad. Nadie se atrevió a demorarse mientras usaban sus pergaminos de regreso para huir. ¡Qué aburrido! Entonces Zero Wing ni siquiera tiene el coraje de pelear. Wave abandonada hizo clic en su lengua cuando vio la falta de reacción en Stone Forest Town. Realmente había querido ver la lucha final de Zero Wing. Como ese es el caso, terminemos esto. Después de lo cual, la ola abandonada giró su mano hacia adelante. Inmediatamente, el ejército de bestia malvada que rodea el pueblo de Stone Forest comenzó su asalto a medida que avanzaban hacia la ciudad. Al ver el enfoque del ejército de bestia Evil, los miembros de Zero Ala en las murallas se pusieron nerviosas. Con solo 40,000 jugadores de élite, ¿cómo se suponía que se enfrentarían a un ejército de 500,000 monstruos? Sin embargo, justo cuando el Evil Beast Army estaba a 3,000 yardas de las paredes de Stone Forest Town, una balista en miniatura tras otra apareció en las murallas. 3 jugadores que controlaban cada arma. En la cima de la torre mágica, Xifeng sonrió mientras miraba las defensas de Stone Forest Town. Después de lo cual, ordenó, patemos sus traseros. Capítulo 1339. Matar al ejército monstruo. Un mar de bestias malvadas rodeó el pueblo del bosque de piedra. El ejército monstruo se extendió hasta donde los ojos podían ver. Mientras tanto, los miembros del entierro del cielo, que se esconden en Stone Forest Town, secretamente transmitieron el asedio. Esto permitió a los jugadores en todo el reino de la luna estrella ver la batalla en tiempo real. Hay tantos monstruos. Esta es la primera vez que veo tantos en un solo lugar. ¿Puede Zero Ala realmente enfrentar a estos monstruos con tan pocas personas? Por lo que parece, Zero Ala debería renunciar a Stone Forest Town. Después de todo, estos monstruos son simplemente demasiado fuertes. Las ciudades de los gremios no tienen forma de defenderse de tal horda en esta etapa del juego. Los jugadores que compraron casas en la ciudad y solicitaron membresía en la arena de batalla no tienen suerte. Zero Wing solo va a sacrificar una ciudad tan grande. ¿Ni siquiera van a intentar defenderlo? Si ese es el caso, ¿quién sería lo suficientemente tonto como para invertir en sus ciudades en el futuro? Tienes un punto. En cualquier caso, no compraré una casa en las ciudades de Zero Wing en el futuro. El gremio es demasiado poco confiable. La espectacular vista del ejército monstruo conmocionó a los jugadores que miraban la corriente en vivo. Al mismo tiempo, expresaron su descontento sobre la decisión de Zero Wing de renunciar a Stone Forest Town. A pesar de ser el gremio número 1 del reino estrella del reino, Zero Wing ni siquiera fue lo suficientemente valiente como para enfrentar al ejército monstruo. Los jugadores que habían querido unirse a Zero Ala comenzaron a dudar. Algunos miembros de Zero Ala incluso comenzaron a retirarse del gremio. ¿Pensaste que puedes reducir tus pérdidas simplemente renunciando a Stone Forest Town? El entierro singular se burló mientras leía las recientes publicaciones del foro. Quiero ver cuánto tiempo pueden soportar. La determinación de Zero Wing había puesto una llave en sus planes. Sin embargo, si subió la transmisión en vivo de la batalla de asedio a los foros, podría forzar a Zero Ala a tomar una decisión. O Zero Wing decidió conservar su fuerza y renunciar a Stone Forest Town, o trataría de defender la ciudad con todo su poder a costa de reducir la fuerza general del gremio. Si bien la opción anterior era una buena opción, también dañaría la reputación cuidadosamente construida del gremio. Lo más probable es que los resultados detengan el desarrollo del gremio durante algún tiempo. Si Zero Wing quería continuar desarrollándose, su única opción era proteger a Stone Forest Town con todo lo que tenía. No esperaba que Zero Wing movilice a todos sus miembros para proteger la ciudad. Sería suficiente si el gremio moviera una parte de sus miembros en White River City. En ese momento, Zero Wing perdería tanto Stone Forest Town como su establo. Si eso sucediera, el entierro del cielo tomaría el lugar de Zero Wing como el gremio número 1 del reino de la luna de estrellas.
Justo cuando los jugadores discutieron la transmisión en vivo en los foros, el Evil Beast Army comenzó su asalto. La tierra tembló cuando los monstruos pulularon hacia Stone Forest Town. Los jugadores que miraban quedaron atónitos. Finalmente entendieron lo que realmente eran las tácticas de Zerg. Con tantos monstruos, incluso las torretas de defensa de Stone Forest Town y las torres mágicas eran defensas completamente inadecuadas. No era de extrañar porque Zero Wing había renunciado a Stone Forest Town. El gremio podría haber esperado este resultado. ¿Qué están sacando los miembros de Zero Wing? ¿No son esos balistas en miniatura? Parece que el gremio se preparó. ¿Y qué si están preparados? Las torretas de defensa y las torres mágicas ni siquiera pueden frenar el ejército monstruo. ¿Qué podrían hacer algunas balistas en miniatura? Cuando el ejército monstruo estaba a menos de 3,000 yardas de la ciudad de Stone Forest, algunos de los espectadores notaron que varias balistas en miniatura surgieron sobre las murallas, y no pudieron evitar reír. Aunque las balistas en miniatura eran fáciles de mover, su poder era deficiente en el mejor de los casos. Además, su AOE no era tan grande como las torretas de defensa. Las balistas en miniatura podrían ser útiles contra los jugadores, pero contra tantos monstruos de alto HP, fueron simplemente una broma. Sin embargo, antes de que estas personas pudieran terminar sus palabras, ocurrió algo más en las murallas que sorprendieron a los jugadores de observación. Había casi 20 balistas en miniatura en cada pared. Con las 4 paredes, Zero Wing tenía casi 80 balistas en miniatura que protegen el pueblo del bosque de piedra. ¿Cómo es esto posible? Esas son balistas en miniatura de las que estamos hablando. La gran cantidad de balistas en miniatura estupefitaba a los espectadores. Los diversos grandes gremios que miraban el río en vivo estaban particularmente conmocionados. Es posible que los jugadores comunes no entiendan cuán preciosas armas de guerra como las balistas en miniatura, pero las principales potencias entendieron bien su importancia. Aunque la balista en miniatura no podía rivalizar con la potencia de fuego del cañón Gnome, no fue fácil de obtener. Ni siquiera los superfemios podían recolectar casi 80 balistas en miniatura, pero Zero Wing tenía. Antes de que todos pudieran recuperarse de su conmoción, los miembros de Zero Wing comenzaron a cargar las balistas con flechas de 2 metros de largo. Las runas carmesí bailaron en los ejes de estas flechas. Era obvio que estas no eran flechas que podía comprar a los comerciantes de NPC. Después de lo cual, las explosiones llenaron el aire alrededor de Stone Forest Town. En el momento siguiente, las flechas en llamas volaron desde las murallas de la ciudad, lloviendo sobre el ejército de bestias malvadas que se acercaban. ¡Bum! 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 Anillos de fuego estallaron entre las tropas monstruosas cuando las flechas golpearon, cada uno cubriendo un radio de 15 yardas. Los ataques de las balistas en miniatura no fueron menos devastadores que las torretas de defensa. Las explosiones retrocedieron a las bestias malvadas en la línea del frente cuando recibieron grandes heridas. Las bestias malvadas clasificadas de élite habían perdido más de un tercio de sus HP. Después de la primera volea de flechas, las torretas de defensa y las torres mágicas también lanzaron sus ataques. Cuando las torres mágicas atacaron, las vigas de 7 colores que dispararon golpearon el corazón del ejército monstruo. El ataque, que podría rivalizar con los hechizos de destrucción a gran escala de nivel 4, mató instantáneamente a todos los monstruos debajo del Lord Rank. Cuando 3 vigas de 7 colores cortaron el ejército de bestias malvadas, más de 8,000 bestias malvadas murieron al instante, desgarrando grandes agujeros en la formación enemiga. Debido al tiempo de reutilización corto de las balistas en miniatura, otra volea de flechas explosivas llovió en las bestias malvadas tan pronto como las torretas de defensa y las torres mágicas terminaron sus ataques. Antes de que el ejército hubiera alcanzado 2,500 yardas de Stone Forest Town, más de 30,000 bestias malvadas habían muerto. Las aterradoras defensas de Stone Forest Town estupefitaban a los jugadores espectadores. Esto es una locura. ¿Estas son las defensas de Stone Forest Town? Zero Wing es increíble. Tienen tantas balistas en miniatura.
Si no fuera por los números y la fuerza de estos monstruos, el gremio podría aniquilar a los monstruos incluso antes de llegar a las paredes. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué Zero Wing tiene tantas balistas en miniatura? El entierro singular se puso los puños mientras miraba la transmisión en vivo. Sin embargo, aunque estaba muy sorprendido y confundido, rápidamente se recuperó cuando se burló y dijo, aunque no esperaba una tarjeta de triunfo, ¿y qué? Este ejército no es como el último que enfrentaste. Mientras que las balistas en miniatura habían reclamado muchas de las bestias malvadas debajo del rango de Lord, esta guerra sería tan buena como una vez que los monstruos llegaran a los balistas. Interesante. Y aquí pensé que te habías dado por vencido. Veamos cómo lidias con esto. Wave abandonado, que estaba parado en la parte trasera del ejército de la bestia malvada como un cobarde, se burló. Luego agitó su mano e inmediatamente, otra gran ola cargó hacia adelante. Esta vez, sin embargo, había muchas menos bestias malvadas en el cargo. Sin embargo, estos fueron monstruos de mayor calidad, con la mayoría siendo rango de jefe y superior. Incluso los grandes lords se habían unido en el cargo. Estos monstruos eran demasiado grandes para haber participado en el cargo inicial, pero ahora que menos de sus compañeros ocupaban el campo, los grandes lores podían esquivar fácilmente los ataques de las defensas estáticas de la ciudad. A medida que estos jefes se clasifican y sobre las bestias malvadas se acercaron a la ciudad del bosque de piedra. Antes de que alguien se diera cuenta, 2 cañones de maná habían aparecido sobre una de las torres mágicas de Stone Forest Town. Más grande que el cañón de pulso de maná básico, estas 2 armas no eran otra que los cañones de pulso de maná intermedio que Xifeng había obtenido del Arca Caída. Apunte a las áreas más densas del ejército monstruo. Fuego. ¿Qué es esto? ¿Una barrera mágica? Los miembros de Zero Wing, que se habían preparado para una ardua batalla, se confundieron cuando vieron que el Evil Beast Army se detuvo. Ni siquiera los 5 malvados dragones de la tierra pudieron moverse una pulgada más cerca de la ciudad. Estamos listos. Estamos esperando tu comando, dijo Blackie, sonriendo. Aunque es un poco innovador usarlos aquí, ya es hora de que le mostremos a nuestro enemigo que no son los únicos con las fuerzas de nivel 4. Xifeng ordenó, convoca a las bestias divinas. Ya es hora de que refresquemos su memoria. Después de la orden de Xifeng, 3 matrices masivas de Golden Magic aparecieron sobre la residencia de Zero Wing. Cada matriz envuelve casi la mitad de la ciudad. Inmediatamente, 3 dragones dorados que tenían más de 100 metros de altura emergieron de estas matrices mágicas. Los dragones divinos se cernían en el cielo mientras aletaban sus enormes alas. Liberaron rugidos ensordecedores que resonaron en toda la ciudad de Stone Forest y sus alrededores mientras daban a todas las formas de vida como los reyes. Después de lo cual, la energía de la barrera mágica drenó. Al mismo tiempo, Xifeng reponía esa energía. A la velocidad a la que vertió cristales mágicos en la matriz, no se atrevió a usar los cañones de pulso de maná intermedio nuevamente. El intenso slugfest estupefitaba a todos los espectadores. Mientras que las bestias malvadas asaltaron la barrera de Stone Forest Town e ignoraron los ataques de su enemigo, este último arrojó todo lo que tenía en las malvadas bestias. Bajo el feroz asalto de Zero Wing, el ejército continuó perdiendo monstruos. Las 500,000 iniciales disminuyeron a 400,000, y luego a 200,000. Incluso 2 de los 5 malvados dragones de la tierra habían muerto. Cuando el ejército de la bestia malvada tenía menos de 100,000 monstruos restantes, la barrera mágica de Stone Forest Town se rompió bajo 3 restantes malvados dragones de la tierra, la energía malvada de la energía. No se había atrevido a arriesgar a sus malvados demonios mientras la barrera mágica había estado en su lugar. Cada uno era demasiado precioso. Solo podían ser creados a partir de los cadáveres de jugadores poderosos. Nutrirlos fue aún más difícil.
Además, tenían HP mucho más bajo que sus homólogos de bestia malvada. Incluso el Gran Señor clasificó los demonios malvados probablemente morirían si recibieran un ataque de los cañones de pulso de maná intermedio. Sin embargo, la situación había cambiado. Sin la barrera mágica, los demonios malvados podrían esconderse fácilmente en la multitud de jugadores e infiltrarse en la ciudad. Debido a su pequeña estatura y alta velocidad de reacción, Zero Ala no los atacaría casualmente con sus armas de guerra AOE. Sin este problema, matar a los miembros de Zero Ala en Stone Forest Town sería un pedazo de pastel. Después de la orden de Wave abandonada, los demonios malvados altamente inteligentes dejaron las imágenes después de la ciudad hacia Stone Forest. En realidad, no costaba tanto movilizar a estos aventureros de la APN como había asumido. En el pasado, cada aventurero adicional de NPC tenía 100 reputación de la ciudad. Sin embargo, después de pensar en el asunto, Xifeng encontró la situación razonable. Después de todo, las ciudades de Shadow habían sido de nivel 4, niveles más de 100 monstruos. Naturalmente, ese gremio se había visto obligado a enviar aventureros más poderosos de NPC. Como resultado, habían costado más. Movilicemos a 1,000 NPC. Xifeng luego eligió movilizar el número máximo de NPC. Sin embargo, ahora, un gran señor clasificó al mal demonio en realidad fue asesinado casi al instante. En este momento, Aqua Rose no era la única persona sorprendida por esta situación. Incluso el entierro singular y la ola abandonada, que observaban la transmisión en vivo de la batalla, estaban estupefactos, sus ojos casi cayeron de sus cuencas. Nadie tenía un entendimiento más claro que cuán poderoso era un gran señor clasificado malvado demonio. Sin embargo, tal existencia fue asesinada al instante, tan reprimida que ni siquiera tenía el poder de tomar represalias. Antes de que alguien se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, un grupo de NPC apareció de repente detrás del malvado ejército demonio. A diferencia de los guardias NPC de la ciudad, estos NPC usaban todo tipo de vestimenta. Las clases que poseían también eran diversas. Lo único que estos NPC tenían en común entre sí era que cada uno de ellos lucía el emblema de los aventureros. Además, estos NPC fueron todos los niveles 70, e incluso el más débil entre ellos era el nivel 2. Entre estos NPC, incluso había 10 NPC de Tier 3. Mientras tanto, los miembros de Zero Wing también se quedaron flojos en esta escena, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Cuando todos se volvieron para mirar el agujero en la pared, podían distinguir débilmente a un hombre musculoso con túnicas negras de pie ante la bandera del gremio. Con ambas manos, el hombre agarró una gran espada roja que fue apuñalada en el suelo delante de él. Incluso cuando solo miran a este hombre desde lejos, todos podían sentir claramente que sus almas se estremecían de miedo. Este hombre no era otro que Gilbert. El héroe Xifeng había convocado. Mientras tanto, parado dentro de una de las torres mágicas de Stone Forest Town, Xifeng estaba observando silenciosamente la imagen que se muestra en la masiva bola de cristal delante de él. «Finalmente te he encontrado. ¿Un enviado de Dios malvado?», Xifeng murmuró, sus labios se enroscaban mientras miraba la imagen de la ola abandonada vendada. No. La energía malvada que lo rodea es demasiado delgada. Un enviado de Dios malvado ha recibido la bendición del Dios malvado. Incluso si usaba un tesoro para suprimir la energía malvada, no debería ser tan delgado. ¿Quizás un apóstol de Dios malvado desarrollado por un enviado? Olvídalo. Vamos a echar un vistazo. Diciendo eso, Xifeng se encerró en las coordenadas y usó el movimiento espacial. De repente, desapareció de la parte superior de la torre mágica.
Capítulo 1348, aparece la llama negra con la muerte de las malvadas bestias y demonios malvados de niveles. La guerra en Stone Forest Town entró gradualmente en su etapa final. Anteriormente, las diversas potencias importantes del reino Starluna habían celebrado esta guerra repentina, pero sus expresiones se habían vuelto solemne. El miedo a Zero Ala llenó sus corazones. Un ejército de más de 500,000 monstruos de alto nivel y de alto rango. ¿Quién en el reino de la luna estelar podría detener una fuerza tan poderosa? Zero Wing había hecho exactamente eso. Además, Zero Wing había mostrado una fuerza horrible. Además del ejército NPC de nivel 3, los cañones de pulso de maná intermedio y las balistas en miniatura eran más que suficientes para desanimar las principales potencias del reino. Si estas armas estuvieran dirigidas a sus ciudades del gremio, las consecuencias serían graves. Antes de esta batalla, las principales potencias solo se habían sentido un poco amenazadas por el número de expertos y artículos de alta calidad de Zero Wing. Sin embargo, esos aspectos no podían amenazar su alma. Si es peor, lucharían en una guerra de desgaste, compitiendo con riqueza y recursos. Pero las cosas habían cambiado. Zero Wing ya había revelado que tenía el poder de destruir cualquier base de Gran Guild en el reino de la luna estelar. Una batalla de desgaste no fue necesaria. Zero Wing podría simplemente paralizar a sus gremios. Zero Wing, ¿cuánta fuerza has escondido? El entierro singular se sintió como si hubiera envejecido varios años mientras miraba la corriente en vivo, especialmente cuando el héroe Gilbert había aparecido en los momentos finales de la guerra. El entierro singular admitió que el desarrollo del entierro del cielo fue bastante rápido. Sin embargo, en comparación con el ala cero, la diferencia entre ellos era como el cielo y la tierra. Ahora, lo único que vale la pena celebrar era que el entierro del cielo había obtenido acceso a la ciudad de cada noche antes del otro gremio. También estaba el hecho de que la ola abandonada podría continuar creando ejércitos monstruosos. Solo que ahora habían revelado la amenaza de las malvadas bestias y los demonios malvados. La ola abandonada no podría continuar desarrollándose en la región de la ciudad de estrellas. Mientras tanto, al otro lado de la calle de la residencia de Zero Wing en White River City, Ghost Shadow y Daybreak Fog exploraron el edificio de sus asientos en la habitación del quinto piso de un restaurante. Mientras los dos observaban la residencia de Zero Wing, llevaban expresiones indefensas. El plan original había involucrado a la Legión Ghost Shadow y la Tercera Legión trabajando juntos para asaltar la residencia de Zero Wing, haciendo lo que sea necesario para destruir el establo del gremio. Sin embargo, debido a la guerra en Stone Forest Town, los miembros de Zero Ala que habían estado moliendo monstruos y asaltar mazmorras habían regresado a la residencia. Como resultado, el edificio estaba protegido por más de 3 veces los miembros que esperaban. Por lo tanto, solo podían observar el edificio, esperando que estos miembros del gremio se fueran a la ciudad de Stone Forest. Sin embargo, desde que comenzó la guerra, el número de jugadores en la residencia había aumentado en lugar de disminuir. Además, ahora que la victoria estaba a la vista para Zero Ala, más jugadores habían presentado al gremio para postularse. Entre ellos había muchos equipos de aventureros famosos que tanto Ghost Shadow como Daybreak Fog reconocieron. Mientras tanto, en el desierto a las afueras de la ciudad del bosque de Stone, la ola abandonada y la sangre de la llama rápidamente se abrieron paso hacia el bosque del alma muerta sobre sus monturas. Brother Wave, ¿estás diciendo que califico para unirme al templo del dios malvado? Flamblooth preguntó con entusiasmo. Sus ojos prácticamente brillaban mientras miraba la ola abandonada. Por supuesto. Aunque es muy difícil para los jugadores unirse al templo del dios malvado, y hay muy pocos perdidos disponibles, Vistemper ha declarado que los jugadores con suficiente fuerza y un poderoso patrocinador tendrán la oportunidad de unirse. Sin embargo, la decisión final se basa en las manos del emperador de la bestia. Solo queda unos pocos espacios. Afortunadamente, dado que eres uno de los niveles superiores del entierro del cielo, deberías tener una alta probabilidad de obtener una de esas ranuras, dijo la Wave Abandoned Wave, asintiendo. Me niego a creer que no podemos derribar Zero Ala si trabajamos juntos una vez que se convierten en un apóstol de Dios malvado también.
Entonces tendré que agradecerles por recomendarme. Hermano Wave. Mientras me convierta en un apóstol de Dios malvado, el líder del gremio no dudará en brindarnos su pleno apoyo. Incluso podríamos derribar el reino del dragón negro, mucho menos reino de la luna estelar, dijo Flambeau con entusiasmo. Antes de esto, no había estado particularmente interesado en convertirse en un apóstol de Dios malvado y unirse a las fuerzas oscuras. Después de todo, el costo de hacerlo fue alto. Unirse a las fuerzas oscuras significaba unirse al enemigo de la humanidad. En adelante, no sería tan fácil ingresar a una ciudad de NPC. También abandonaría el estilo de vida que los jugadores ordinarios disfrutaron. Además, si los diversos grandes gremios lo descubrieran, lo cazarían hasta los fines del dominio de Dios. Si muriera, las consecuencias también serían inimaginablemente graves. Si fuera atrapado, el resultado sería peor. Su única opción sería eliminar su cuenta y comenzar de nuevo. Sin embargo, después de entrar en contacto con una ola abandonada y presenciar el poder de un apóstol de Dios malvado, había comenzado a reconsiderar su posición. Incluso podría ayudarlo a alcanzar alturas que anteriormente estaban fuera de su alcance. Desafortunadamente, Wave abandonado había rechazado táctilmente su solicitud anterior de unirse al templo del Dios malvado. No había esperado que el hombre cambiara de opinión. Relajarse. Ahora tengo una clara comprensión de los cimientos del entierro del cielo. Además, acabo de recibir un mensaje de Beast Emperor que solicitó conocerte, afirmando que ha enviado un subordinado para buscarte, dijo la Wave Abandoned, riéndose. Mientras que la ola abandonada y la sangre de la llama conversaban, una lágrima espacial apareció sobre ellos. Se ensanchó rápidamente, formando un agujero negro y surgió una figura. Llama negra. ¿Cómo está aquí? Ola abandonada y sangre de llama protagonizada por la figura. Estaban extremadamente familiarizados con este jugador, ya que era su objetivo principal. Finalmente te he encontrado. ¿Por qué tienes tanta prisa por irse? Xifeng preguntó mientras aterrizaba suavemente en el suelo cubierto de hierba. Llevaba una sonrisa mientras fijaba la ola abandonada y la sangre de llamas con su mirada. Ambos llevaban capas negras, por lo que no podía tener una visión clara de sus apariencias y niveles. Sin embargo, podía sentir su tensión. Esto fue especialmente cierto para la ola abandonada vendada. Sabía que la invasión de monstruos anterior había sido el malvado templo de Dios, pero incluso después de usar la torre mágica, no había podido localizar a la persona responsable. Esta vez, sin embargo, usó la torre mágica para buscar a los culpables durante toda la batalla. Gracias a la matriz mágica que había convocado a los malvados demonios, había obtenido una idea general de la ubicación del culpable. Honestamente, Xifeng se había sorprendido al enterarse de la aparición del malvado templo de Dios en el reino de la luna de estrellas. El templo del Dios malvado podría no ser una amenaza desde el principio, pero si no fuera exterminado en el tiempo, ni siquiera 2 o 3 superpuestos podrían derribarlo, mucho menos al acero. Ahora que había encontrado una pista que conducía al templo del Dios malvado, no podía ignorarlo. Nunca había esperado que el líder del gremio todopoderoso, Black Flam, nos adormeciera con su presencia. ¿A qué le debemos el placer?, preguntó la oveja abandonada, tratando de parecer un transeúnte. Al mismo tiempo, le envió un mensaje al emperador bestia, notificándole de la llegada de Xifeng y solicitando refuerzos. La fuerza de Black Flam era conocida en todo el reino de la luna de estrellas. Era el experto número 1 de buena fe del reino. Aunque la ola abandonada confía en su propia fuerza, sabía que estaba lejos de ser lo suficientemente poderoso como para derrotar a alguien a nivel de Black Flam. Trabajar con sangre de llama no cambiaría eso. Por supuesto, estaban sus demonios malvados de alto nivel que aún vivían, no tendría ninguna razón para temer la llama negra. Incluso estaría seguro de matar al hombre. ¿Estás tratando de sugerir que no estás conectado con el templo del Dios malvado con cuán densa es la energía malvada que te rodea? Xifeng exigió. ¿Bien? ¿Vas a revelar la sede del templo? Si no, simplemente puedo arrastrarte al templo de Dios de la guerra.
Estoy seguro de que no necesitas que te cuente sobre las consecuencias de ser capturado. Aunque los seguidores del templo del dios malvado tenían mucho más poder que cualquier jugador ordinario, tuvieron que pagar un precio correspondiente. Una muerte fue suficiente para enloquecer a estos seguidores. Si el templo de Dios de la guerra los capturara, su vida sería un infierno. El corazón de Wave abandonó se hundió mientras escuchaba a Si-Feng. No había esperado que este hombre conozca el verdadero miedo de los jugadores de Dios malvado. Se acabó. Se acabó. ¿Qué tengo que hacer? El sudor goteó por la frente de la ola, abandonó mientras observaba el enfoque gradual de Si-Feng. No guardar silencio ni exponer la ubicación de la sede principal del malvado templo de Dios era una opción. Oaba abandonada nunca había esperado que algún personaje menor en el que había menospreciado lo obligaría a tal situación. Cuando Si-Feng estaba a menos de 30 yardas de la ola abandonada, se formó una lágrima espacial antes del jugador vendado. De repente, alguien salió de la lágrima. No era otro que el emperador de la bestia, el líder de Wave abandonado. Capítulo 1349, Emperador Black Flame and Beast, Emperador de Bestias. La ola abandonada se estátió cuando la imponente figura apareció ante él. Como de costumbre, el emperador de Beast llevaba una capa negra y vendajes que cubrían todo su cuerpo. Sin embargo, el aura del emperador de la bestia y la energía malvada radiante eran mucho más fuertes que la última vez que la ola abandonada había conocido al hombre. A pesar de la falta de malicia, la ola abandonada no pudo evitar sentir un miedo indescriptible mientras miraba a la espalda de Beast Emperor. Por supuesto, también estaba aliviado. Ahora que había llegado el emperador de la bestia, estaba a salvo de Si-Feng. Este es Beast Emperor. Mientras tanto, Flameblood, que se paró junto a la ola abandonada, miró al hombre delante de ellos con un aspecto atónito. Aunque la ola abandonada le había dicho que el emperador de la bestia era fuerte, Flameblood no se había dado cuenta de cuán fuerte. El aura del hombre estaba a la par con el de un gran señor. El emperador bestia instantáneo había llegado, había sentido que su cuerpo crecía pesado. Esta fue la primera vez que conoció a un jugador que no se sintió como un humano, sino algún tipo de criatura aterradora. La llegada del emperador de Beast también había detenido los pasos de Si-Feng. Con una energía malvada tan densa y poderosa que lo rodea, ¿es un enviado de Dios malvado? El hombre encapuchado sorprendió a Si-Feng. El emperador bestia instantáneo había aparecido. La energía malvada que exudaba contaminaba el área circundante. Si los jugadores normales pasaran demasiado tiempo en esta contaminación, sin duda se convertirían en Demonkin. Incluso el Gran Lord clasificó a las bestias malvadas y los demonios malvados solo podían contaminar un área de 20 a 30 yardas. Sin embargo, el emperador bestial contaminaba un radio de más de 50 yardas. Con la bendición del dios malvado, su energía malvada también era más densa de lo normal. Si la energía malvada de las bestias malvadas y la malvada demonios fuera similar al aire, entonces la energía malvada del emperador de la bestia era como líquido. El líder del gremio de Cero Ala, la llama negra. Beast Emperor le preguntó a Si-Feng con voz grave. Efectivamente, eres tan fuerte como dicen los rumores. No es de extrañar que esos viejos compañeros estén hablando de ti. Déjame presentarme. Me llamo Beast Emperor. También soy el apóstol que activó el templo del dios malvado en el reino de la luna de estrellas. ¿Puedo saber si el líder del gremio Black Flame sería tan amable como para perdonar a mis dos amigos? Te puedo asegurar que las bestias y los demonios no volverán a molestar a Stone Forest Town. Si los dejo ir, esas malvadas bestias y demonios malvados dejarán solo a Stone Forest Town. ¿Es esta una especie de humilde amenaza? Si-Feng preguntó. Puedes pensar en eso de esa manera, reconoció Beast Emperor. En su opinión, el dominio de Dios tenía menos amenazas para ofrecer a medida que pasaba el tiempo. El gremio número 1 del reino de un miserable no era uno de ellos. La ola abandonada era uno de los apóstoles malvados básicos de Dios debajo de él.
La ola abandonada solo pudo controlar un máximo de 600,000 bestias malvadas, que no podrían ser más de 30 niveles más altos que los suyos. La bestia malvada más fuerte que podía controlar era solo el nivel 4 de menor rango, y solo podía controlar hasta 10 a la vez. En cuanto a los demonios malvados, la ola abandonada solo podía controlar un máximo de 5,000, y no podrían ser más de 20 niveles más altos que él. La ola abandonada del demonio malvado más fuerte que podría controlar era solo el nivel medio de nivel 3, y su máximo era 20 a la vez. Si la ola abandonada podría llevar a Zero Ala al borde de la destrucción con un ejército a medias, ¿qué podría lograr un enviado de Dios malvado como él? Si digo que no. Xifeng preguntó, sonriendo. Luego desapareció. ¿Estás rechazando mi buena voluntad? La mirada del bestia del emperador se volvió helada cuando escuchó la respuesta de Xifeng. Inmediatamente, buscó en su entorno al jugador enemigo. Como si la ola abandonada y la sangre de la llama se enfrentaran a un poderoso enemigo, uno se centró en su entorno mientras que el otro activaba el escudo de la verdad para protegerse. Sin embargo, antes de que cualquiera de los tres pudiera reaccionar, Xifeng apareció junto a una ola abandonada, volviendo a la cuchilla abisal y matando a Rei contra el hombre. Xifeng podría cruzar fácilmente 30 yardas con unos pocos pasos. Cuando Wave abandonada se dio cuenta de lo que estaba sucediendo e intentó usar desaparecer, las espadas aparentemente lentas habían pasado por su cuerpo. Solo después de haber sido golpeado, su cuerpo comenzó a desaparecer. Sin embargo, los dos ataques habían devorado más de 35,000 HP, dejándolo en el rojo. Casi había sido arrojado sobre el río Styx. ¿Cómo son sus reacciones tan rápidas? La sangre de la llama estaba estupefitada. Las cortes de Xifeng no eran indefendibles. Solo que la velocidad de reacción de Xifeng fue simplemente demasiado rápida. Había ejecutado las dos cortes como si se hubiera movido por instinto. La ola instantánea abandonada desapareció. Xifeng recuperó una bola de cristal azul oscuro de su bolso y la destrozó. No, no puedes hacer eso. Desde el sigilo, la ola abandonada prácticamente gritó cuando vio la bola de cristal destrozada. El Crystal Ball Xifeng había destrozado era una cárcel móvil específicamente diseñada para capturar jugadores oscuros y rojos. Si un jugador oscuro o rojo tuviera menos del 10% de su HP, la captura sería exitosa. Las cárceles móviles tuvieron los mismos efectos que las cárceles en las ciudades de NPC. Este no era un elemento que los jugadores ordinarios podían pagar. El Templo de Dios de la Guerra vendió cárceles móviles que podrían contener a un solo jugador por 50 oro cada uno. Las cárceles móviles que podrían mantener hasta 10 jugadores cuestan 300 oro. Incluso los jugadores ricos no comprarían una herramienta tan costosa sin una razón específica. Aunque Wave abandonado había considerado usar una habilidad para resistir la captura, una vez que se activara la cárcel móvil, capturaría a cualquier jugador en 15 yardas que se ajustaran a los requisitos y les impidan usar habilidades o herramientas. Ni siquiera podrían moverse. Ni siquiera un estado invulnerable podría salvarlos. En un abrir y cerrar de ojos, un agujero negro devoró ola abandonada, y desapareció como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, la bola de cristal que Xifeng se había destrozado se había recuperado, pero en lugar de azul oscuro, la bola de cristal ahora era negra. «Llama negra, bastardo». El emperador de la bestia miró a Xifeng, la energía malvada que se desborda de su cuerpo. Su aura también comenzó a aumentar. «Libérelo ahora. De lo contrario, ni siquiera piense en dejar en vivo este lugar». Aunque era un enviado de Dios malvado, alguien que disfrutaba de una posición alta en el templo del Dios malvado, solo se le concedió 5 apóstoles. Incluso si uno de sus apóstoles muriera, no conseguiría otro. Por lo tanto, fue extremadamente cuidadoso al seleccionar apóstoles. Después de todo, los jugadores sin suficiente fuerza y recursos no eran de mucha ayuda. Aunque Wave abandonado había perdido el apoyo de la corporación Blackwater, ya le había dado a la ola abandonada una de sus 5 espacios de apóstol.
La pérdida de Ola abandonada era el equivalente de perder 600,000 bestias malvadas y 5,000 demonios malvados. Dejar aquí con vida. Si Feng se volvió hacia el emperador de la bestia. Riéndose, dijo, ¿estás bromeando? ¿O crees que no puedo decir que solo eres una imagen de espejo? Viste a través de él. El emperador de la bestia estaba aturdido. No tenía ninguna habilidad que permitiera la teletransportación a larga distancia, pero podía enviar una imagen de espejo, enviándola para ordenar su propio ejército y el de sus apóstoles. Esta habilidad no solo garantizó su seguridad, sino que también le permitió mantener sus subordinados bajo control. Aunque su imagen de espejo era invulnerable, tampoco podía atacar. La imagen del espejo fue solo una réplica que duró 30 minutos. Un doppelganger. Flamblod miró al emperador de la bestia confundida. Tanto el aura del emperador de la bestia como la energía malvada excedieron con creces las ondas abandonadas. Al final del día, un doppelganger era solo un doppelganger. Todos sabían que, aunque parecían el verdadero negocio, los doppelgangers no tenían el aura del jugador original. Sin embargo, no importa cómo mirara al emperador de la bestia, el hombre debería ser real. Pero lo que el emperador de la bestia y la sangre de la llama no sabían era que Si Feng había activado los ojos omniscientes. Podía ver la verdad de todo a menos de 100 yardas de sí mismo. El emperador bestia instantáneo había aparecido. Si Feng había activado ojos omniscientes para evitar una emboscada. Después de todo, si un enemigo apareció de repente, otros probablemente estaban cerca. Sin embargo, si el emperador de Beast realmente llevara una capa negra, incluso los ojos omniscientes no revelarían su identidad. Sin embargo, como este emperador bestial era solo una imagen espejo, la capa negra solo podía ocultar su apariencia. No hizo nada para ocultar los datos de la imagen del espejo de los ojos omniscientes. Además, como la imagen del espejo era invulnerable, no podía atacar. Era similar a sus pasos divinos. A pesar de su artimaña, Beast Emperor no mostró signos de pánico o preocupación. Por el contrario, él se rió y dijo, como se esperaba del jugador, el pabellón secreto llamó al rey de la espada. Los expertos pico ordinarios no son rival para su fuerza y perspicacia. Sin embargo, ¿crees que he pasado tanto tiempo hablando contigo solo por diversión? Tan pronto como el emperador de la bestia lo había dicho, una figura negra descendió desde arriba. La figura se cernía sobre el emperador de la bestia mientras miraba a Si Feng. Demonio malvado, criatura oscura, gran señor, nivel 70 HP 35,000,000 diagonal 35,000,000. Capítulo 1350. Asalto de potencia completa. Como apareció el malvado demonio, la atmósfera del área cambió. La densa energía malvada contaminó el área, y las sombras se agruparon alrededor del demonio malvado. Sin embargo, el aspecto más aterrador era el aura del demonio malvado. Incluso un experto como la sangre de la llama no pudo evitar estremecerse. Sus movimientos se volvieron lentos. Entonces, ¿este es un gran señor clasificado por el mal demonio? Flamblod estaba sorprendido y asustado mientras miraba al demonio malvado. Su miedo no se debió al aura del demonio. Más bien, el demonio malvado antes que él se sintió casi humano. Su mirada condescendiente y burla lo hicieron parecer un jugador en la piel de un demonio malvado. Flamblod nunca se había dado cuenta de que había una gran diferencia entre un gran señor y un gran señor. Clasificó al mal demonio. Para mejorar un demonio malvado al gran rango de Lord, la ola abandonada tuvo que devorar las almas de muchos jugadores. Por supuesto, el demonio tenía que tener suficiente potencial para evolucionar. De lo contrario, absorber almas solo aumentaría su nivel, no su nivel. Cada vez que se promovía un demonio malvado, requeriría varias veces más almas para alcanzar el próximo rango. Uno podría imaginar lo difícil que era producir un gran señor clasificado por el mal demonio. Sin embargo, el emperador Beast tenía la intención de usar una criatura así para liderar el camino.
Si hubieran tenido la ayuda de un gran señor durante su asedio contra Stone Forest Town, la batalla podría haber terminado a su favor. Black Flam, te he dado tu única oportunidad. Como te has negado, te mostraré lo que se siente para un demonio devorar tu alma. El emperador de la bestia sonrió a Si-Feng. Si un experto como tú se convierte en un demonio malvado, estoy seguro de que tendrá mucho potencial. Los cadáveres de Peak Experts fueron muy valiosos para los jugadores del templo de Dios malvado. Tales cadáveres tenían una posibilidad mucho mayor de convertirse en demonios malvados con un alto potencial de crecimiento. El malvado demonio creado tendría una mejor oportunidad de convertirse en una criatura de alto nivel. Cuando Beast Emperor terminó de hablar, el malvado demonio sobre él desapareció mientras corría hacia Si-Feng con la velocidad del rayo. En un abrir y cerrar de ojos, el demonio malvado llegó antes de su objetivo, cortando la cabeza de Si-Feng con garras envueltas en niebla gris oscura. Sin embargo, a mediados de swing, el demonio malvado cambió abruptamente su trayectoria de ataque, creando un arco plateado que se separó de la niebla gris y se movió hacia el cuello de Si-Feng. Mientras tanto, la niebla gris retuvo su forma mientras continuaba hacia la cabeza de Si-Feng. ¿Interruptor rápido? Si-Feng no pudo evitar su sorpresa. No había esperado que el malvado demonio hubiera captado una técnica tan excelente. Además, la transición fue tan suave y repentina que incluso un experto en reino vacío como él no había podido detectar señales de advertencia. Era como si las células del demonio hubieran alterado de atacar su cabeza a deslizar su cuello. En este momento crucial, una de las cuchillas de Si-Feng, que había empleado para contrarrestar las garras con niebla, cambió las direcciones. Mientras que la cuchilla abisal continuó bloqueando las garras descendentes de la niebla gris, matando a Rey se volvió para bloquear las verdaderas garras del mal demonio. ¡Auge! ¡Auge! Como se encontraron las cuchillas y las garras, la colisión esparció chispas deslizantes. El suelo debajo de los pies de Si-Feng se hundió ligeramente. El impacto luego arrojó a Si-Feng, y aterrizó a más de 20 yardas de distancia. Instantáneamente perdió más de 10,000 HP. ¿Es este un gran señor clasificado como la fuerza del mal demonio? Cuando Si-Feng golpeó el suelo, ambas manos estaban entumecidas. Sus cuchillas vibraron, liberando un zumbido bajo. Efectivamente, su fuerza y velocidad superan con creces a un gran señor ordinario. Si no fuera por su rápida reacción y desviación de matar a Rey, probablemente habría muerto. Aún así, desde que había alejado a Rey de su parada, no había podido mitigar el daño por completo, lo que le hizo perder una sexta parte de su HP total. A este ritmo, incluso si bloqueara cada uno de los ataques del demonio, solo duraría 6 ataques. Solo había sido salvado debido a su clase magistral de la espada de nivel 2, una de las 10 grandes clases de Saint y su excelente equipo. Si un nivel 2 TM del mismo nivel hubiera recibido ese último ataque, lo más probable es que pierdan un mínimo de 20,000 HP. No está muerto. El emperador de la bestia se sorprendió momentáneamente cuando vio a Si-Feng de pie con la mayor parte de su HP intacto. Sabía cuán poderoso era un gran señor clasificado como el mal demonio. Incluso el MT más fuerte actual en el dominio de Dios moriría instantáneamente si no activaran una habilidad para salvar vidas en el tiempo. Al alcanzar el rango del gran señor, los estándares de combate de los demonios malvados sufrieron una transformación cualitativa. Los jugadores no tenían esperanza contra la velocidad de transición de estos Gran Lords. Después de tener en cuenta el poder aterrador y destructivo del Gran Señor, cualquier jugador que intentara solos a una criatura de este tipo moriría al instante. ¿Incluso bloqueó ese ataque? Efectivamente, la fuerza de Black Flam ha mejorado significativamente una vez más. Flamblood también se sorprendió al ver a Si-Feng tan animado. Incluso contra un gran señor clasificó al mal demonio del mismo nivel, un MT se vería obligado a activar una habilidad para salvar vidas para sobrevivir, sin mencionar contra un gran señor del nivel 70. Si no fuera por los guardias de NPC y varias matrices mágicas, Zero Ala se habría aniquilado fácilmente durante el asedio. Sin embargo, incluso sin ningún apoyo,
Si-Feng bloqueó el ataque del Gran Señor. Esto era simplemente inconcebible. Efectivamente, eres bastante impresionante. Pero, ¿cuántos ataques crees que puedes bloquear? Aunque Si-Feng había sorprendido al emperador de la bestia, la situación no había cambiado. Como él lo dijo, el malvado demonio se adelantó una vez más. Esta vez, la niebla gris alrededor de sus garras se transformó en una gran espada gris oscuro. Brandizó el arma en Si-Feng, enviando 5 rachas de luz gris hacia los puntos ciegos del espadachín. Justo cuando las 5 rachas de luz gris estaban a punto de devorar el Feng chiita, las escamas de dragón dorado y las runas divinas comenzaron a envolver su cuerpo. Su aura también se transformó, parecido al de una bestia prehistórica. Una corriente de energía azul fluía de Matar Arei y a la palma de Si-Feng. Arcos de electricidad azul bailaron en su cuerpo. De repente, Si-Feng parecía un dios que había descendido al mundo mortal. El poder del dragón celestial. Liberación de la cuchilla de nivel 2. Esta fue la primera vez que Si-Feng usó 2 veces Berserk después de completar su promoción de nivel 2. Incluso contra el Rey de la Oscuridad, Si-Feng solo había usado el poder del dragón celestial. Sin embargo, contra el Gran Señor clasificó al mal demonio, Si-Feng no se atrevió a ser descuidado ya que incluso el más mínimo error podría terminar con su vida. Después de lo cual, Si-Feng giró ligeramente matando a Arei hacia el demonio malvado. Hoja de sombra. Inmediatamente, una racha de luz azul y 9 rachas de luz negra cortadas en el malvado demonio. La espada sagrada instantánea de Si-Feng y la gran espada del demonio malvado colisionaron, el terreno en el que se encontraban destrozados por el impacto resultante. Incluso Flamblod, que estaba a 30 yardas de distancia, casi perdió el equilibrio. Las 5 rachas de luz gris fueron repelidos hacia atrás, talando varios surcos largos en la tierra. Después de repeler los ataques del demonio malvado, los 10 ataques de Si-Feng aterrizaron. Las rayas de luz se morden fácilmente en el cuerpo de robo del demonio malvado. La sangre verde se arrojaba desde sus heridas cuando el impacto arrojó a la criatura sobre una docena de yardas hacia atrás. Al mismo tiempo, el HP del demonio malvado se desplomó. Menos 161,267. Menos 323,497. Menos 160,916. Desde que mató a Arei causó doble daño contra criaturas oscuras. El HP del demonio malvado cayó en más de 2,000,000 en un abrir y cerrar de ojos. Estás sintonizando el canal de YouTube, Crónicas del Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.